Cada día, miles de venezolanos ponen su salud en manos de médicos que trabajan con mucha ética y compromiso. Son profesionales que hacen todo lo posible por salvar vidas y cumplir con su labor. Sin embargo, cuando un resultado no es el esperado, surge la incertidumbre. ¿Fue una complicación inevitable, un factor externo o un error humano? Hablar de presunta negligencia médica es complejo. No se trata de señalar culpables de antemano, sino de entender que entre el diagnóstico y la recuperación existen variables que pueden fallar. Desde la falta de recursos hasta el incumplimiento de protocolos. Cada caso es un mundo de suposiciones que solo los expertos pueden esclarecer. Esta noche escucharemos dos historias reales. Familiares que aseguran haber sufrido las consecuencias de quienes, según sus testimonios, no cumplieron con su deber. Antes de comenzar, les recordamos que Televen está en todo y ustedes pueden descargar la aplicación de nuestro canal totalmente gratis escaneando el código QR que aparece en pantalla y así disfrutar de toda la programación desde cualquier lugar. También pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El pasado 2 de septiembre del año 2025, un joven de 27 años, funcionario policial, se convirtió en víctima de un lamentable hecho mientras realizaba labores propias a su cargo. En Caracas, en San Agustín, dirección Plaza Venezuela, ellos venían en moto y venían tras la persecución de una persona que no les dio la voz de alto y bueno, se paran a la orilla de la autopista y él se baja de la moto conjuntamente con sus compañeros. Se paran allí, como es una autopista y vienen carros rápidos, venía un señor en moto para esquivar un vehículo. Él esquiva el vehículo, pero cuando va a entrar a San Agustín, lo ve a él y le da con la moto. Mi hermano cae dándole en la pierna derecha, fracturándole la tibia y el peroné. Y bueno, de ahí empezó toda esta tragedia. La organización Ángeles de las Vías acudió inmediatamente al lugar y lo trasladó a un primer hospital, donde no pudo ser atendido. Ellos deciden llevárselo al seguro de FASMI. Y bueno, él durmió allí. El día 3 es llevado a la clínica. Él llega en la mañana, estaba en emergencia, al mediodía pasa arriba a piso y es que conocemos a la doctora, que es la traumatóloga, que lo va a operar. Ella da órdenes para realizarle ciertos estudios y le indica a mi mamá que lo va a operar el día jueves, ya era 4. El día 4 lo van a buscar a la habitación y se lo llevaron a quirófano. En quirófano empieza la operación a partir de las 9 de la mañana. Dura aproximadamente 4 horas. Y cuando ella sale nos dice que la operación fue un éxito. Las horas transcurrían y la recuperación del joven se prolongaba. Los familiares, al no recibir información sobre su estado de salud, decidieron preguntarle a los encargados. Nos dice que mi hermano estaba en terapia intensiva. Nosotros preguntamos por qué y nos dice que le dio un paro cardíaco. ¿Pero por qué? Si se realizaron unos exámenes antes de él ingresar a un quirófano, ¿por qué le dio un paro? Ellos no sabían respondernos, simplemente que estaba en terapia intensiva. Se nos permitió entrar, todos entramos. Yo logré tomarle una foto y mi hermano estaba conectado a una máquina. Y bueno, salimos y le pregunté qué pasó y ella nos dijo que había que esperar, que había que revertir el daño, que había que esperar.
Me engañaron, me decían que poco a poco me mandaban a mi casa a prepararle sopa. Y yo corría a prepararle las mejores sopas a mi hijo. Todo era un engaño. Frente a esta situación, Cáliz acudió al centro de salud acompañada de un abogado para solicitar los informes médicos y esclarecer la situación. Cuando nos entregan los informes, hablaba en sus términos médicos y efectivamente mi hermano tenía un edema cerebral y una hemorragia, un ACV hemorrágico. Y solo nos decían que él le dio un paro cardíaco, pero hasta ahí no había respuesta. ¿Por qué se produjo el edema? No nos decían nada. Hasta que yo decido denunciar. Mientras su hermano luchaba por su vida bajo una respiración mecánica, su hermana Cáliz se trasladaba al Ministerio Público en la Unidad de Protección a la Víctima para denunciar lo que estaba ocurriendo. Y ejecuté la denuncia, me tomaron la denuncia. Mi hermano yo digo que me dio la oportunidad desde ese día, porque él muere el 15 de octubre, para que nos diera tiempo de investigar o llegar a que lo vieran de todo lo que había pasado. La fiscalía que lo llevaba al principio, cuando él estaba vivo, ya no la tiene, porque a él fallecer, nosotros autorizamos una autopsia el día de su fallecimiento. Y ya lo toma otra fiscalía, que es la que lo tiene en este momento. Hay 2 fiscalías llevando el caso. Para nosotros la muerte fue un homicidio provocado por la clínica en vista de que ya para ellos no era rentable. Esta familia se reunió con los directivos del organismo de seguridad al cual pertenecía para conversar sobre el seguro que tenía la víctima. Ellos daban cobertura todos los días para a él mantenerlo allí y poderle hacer todos sus estudios. ¿Qué es lo que sucede? Que la clínica, me imagino que un porcentaje ellos y un porcentaje el seguro. Porque el día que mi hermano fallece, no hubo nadie que prestara los primeros auxilios. Él empezó a descompensarse a partir de la medianoche del 15 de octubre. Y estaba mi mamá con él, ella sola. Ella salió y ella empezó a grabar, no había nadie, ni un enfermero, no había nadie. Ella estaba todo casi que premeditado. La doctora aparece a las 6:47 de la mañana. El último día fue algo que lo tengo en mi mente, que no hallo cómo sacármelo. Yo presté darle auxilio porque yo estaba sola con la enfermera y yo me lo apoyé en mi pecho. La traumatóloga entra con la enfermera y un residente, y cuando salieron a los 10 minutos dijo que falleció. Pero al ver a mi hermano, tú lo ves con el rostro sumamente inflamado, el pecho inflamado, y ahí pasó algo, pues. ¿Cómo va el proceso legal de este caso y cómo esta familia enfrenta esa dura pérdida? En la próxima parte, conozca todos los detalles. Luego del fallecimiento del joven funcionario, las autoridades ordenaron la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. Según el relato de su hermana, este procedimiento sí se llevó a cabo y los resultados fueron entregados formalmente. De verdad, me gustaría muchísimo decirlo, pero es entorpecer, pero ya está allí. Hay un dictamen cuando él estuvo vivo, porque fue un médico forense a evaluarlo cuando él estaba vivo. Y una vez que fallece, ya también lo que se le hizo el protocolo de autopsia, ya eso reposa en el expediente. Actualmente este caso continúa el curso dentro del marco legal correspondiente. Las actuaciones se están llevando a cabo conforme a lo establecido por la ley y el expediente sigue avanzando. Se ha avanzado y el Estado tiene la facultad y el deber de darnos respuesta.
porque nosotros los que exigimos es respuesta a la verdad, y los médicos que estuvieron involucrados en la muerte de él, que paguen los que tengan que pagar, porque nosotros sabemos que ahí hubo una negligencia médica. Este proceso pone frente a frente dos realidades difíciles. Por un lado, los médicos que no desean fallar, y por el otro, una familia que sufre y necesita entender qué fue lo que ocurrió. Yo puedo entender eso porque existe el horror humano. Y ningún médico va a querer de repente que un paciente muera. Pero cuando tú ocultas y desde el primer momento tú dices que fue un éxito, ahí vemos la mala fe y la mala intención de esconder algo. Porque nunca se nos dijo la verdad desde el momento que salió de quirófano. La hermana de la víctima recuerda una frase que hoy genera interrogantes. La doctora habría mencionado la necesidad de revertir el daño. No se trata de un término médico preciso. Es una expresión que en este contexto abre distintas interpretaciones y que hoy forma parte de los elementos que la investigación busca esclarecer. Sí, revertir. De hecho, yo fractura tibia peroné. Nosotros tenemos fotografías. Yo exigí fotografías a mi hermano allí con el tutor puesto. Y la fractura está igual. Es lo que te puedo decir. Y de ahí entonces las conclusiones. O sea, no se hizo nada. Él le tocó vivir algo que de repente, no sé, no era para él. Pero lo que yo te puedo decir es que de repente es la voz a otras personas que allí han fallecido sin pedirles permiso a que lo han desconectado. Ellos nos decían que él iba a morir a los 3 días, a los 5 días, que no había probabilidades de vida, sin darnos todavía un diagnóstico. Para esta familia, el ingreso del joven al centro de salud nunca estuvo asociado a un desenlace fatal. Esa es precisamente una de las razones por las que hoy buscan respuestas. El dolor es profundo, ¿sabes? De repente en el ámbito médico no, porque ya se está acostumbrado a trabajar con tipos de pacientes, enfermedades, y ya se pierde la sensibilidad. Pero a nivel moral, en lo que es la parte de la familia, tú quedas con ese daño. Mi hijo, yo lo entregué sanito en la clínica, riéndose, hablando con todo el mundo. Acompañar a una madre en la pérdida de un hijo no es un proceso inmediato ni sencillo. En estos casos, el entorno familiar cumple un rol clave: estar presentes, escuchar y contener en medio del dolor. Hemos tenido que llevarla a psiquiatra, mi mamá y mi papá. Todavía están juntos. Somos una familia que todavía se mantiene junta. Y ha sido fuerte. Mi mamá, hemos tenido que irla a buscar al lugar donde lo esperaba toda la noche. Y es esa pieza, un rompecabezas que va a faltar toda la vida. Porque ya el rompecabezas se perdió la pieza. Y es duro, pues. Mi esposo lo han tenido que sacar varias veces al médico porque no deja de llorar. Se para en la ventana del balcón y grita durísimo: ¿dónde está mi hijo? Pese al dolor, la familia asegura confiar en la justicia. Consideran que el caso cuenta con los elementos necesarios para avanzar hasta su resolución final. Yo creo en la justicia y hay que ser persistente. Y como sé que tengo todas las herramientas en las manos, como sé que tengo todo para seguir hasta el final, yo me atreví y lo hago no tanto por él, porque de repente yo no soy la única familia, nosotros no somos la única familia, hay muchos más que están viviendo esto hasta peor. Pero en nombre de todas esas personas que sí, ¿sabes? Porque ya basta.
Basta de que uno tenga silencio simplemente porque nos dé miedo o porque simplemente no va a prosperar y nos conformamos con lo que nos digan. Mientras la justicia sigue su curso, esta mujer mantiene presente la imagen de su hijo, un joven que hoy vive en sus recuerdos y en sus palabras. Mi hijo era un hijo muy dulce, muy cariñoso conmigo. Era el que me llamaba todos los días para saber qué hacía, si me tomaba mi pastilla, cómo estaba. Un niño que nunca manejó sus tarjetas de pago. Siempre me las entregó a mí para que yo se las manejara y yo me ayudara con lo poco que él ganaba. Hoy no lo tengo. Hoy me hace falta esas llamadas. Yo lo único que le pido es que se haga justicia. En la próxima parte conoceremos el duro testimonio de otra madre quien también perdió a una de sus hijas. Ya regresamos. El 8 de marzo del año 2022 es una fecha que jamás se borrará de la memoria de Isquia Lucero. Su hija, con apenas 5 meses de embarazo, comenzó a presentar síntomas alarmantes. Ella me comunica de que no sentía la bebé e inmediatamente le digo, vamos para el médico. Y ella me dice, no, un malestar y ya. Después en la noche me indica de que sentía quebranto, de la cual ella llamó a su ginecostetra y le dijo que se tomara un antialérgico. De la cual, bueno, al día siguiente se le volvió a preguntar a ella que se había sentido la bebé, que cómo se sentía. Y ella me dice, no, ya, estoy bien, ya he sentido a la bebé. 3 días después, acudió a su control prenatal. Allí recibió la peor noticia. El corazón del bebé había dejado de latir. Ella se va para la clínica a hacerse un eco, de la cual en la clínica le dicen que no se veían los latidos del corazón de la bebé. Inmediatamente le dan la orden y el eco y ella se dirige a este centro médico. Igualmente en el centro médico donde ella se dirige, le dicen lo mismo, que no había latidos del corazón de la bebé. Es importante que entiendan que estar embarazada no significa solamente, como lo ven las personas, de que es simplemente tener un bebé, no. El embarazo per se es un estado de alto riesgo que requiere una educación muy, muy grande del médico para poder hacer que todo salga bien. Tenemos que tomar en cuenta que hay deberes y derechos. Y también los pacientes tienen deberes y el deber del paciente es educarse. Es decir, por ejemplo, por lo menos en mi caso considero que si una paciente va a buscar bebé, tiene que saber que existe la consulta preconcepcional, es decir, una consulta previa donde vamos a hacer todos los exámenes pertinentes, vamos a saber cómo está tu salud, si existe alguna patología que desconoces. Los especialistas le colocaron pitocin para inducir las contracciones, ya que debía expulsar el feto y prevenir una infección. Le colocaron el pitocin, eso sería aproximadamente como a las 9, 10 de la mañana. Yo había bajado a descansar, a desayunarme. Cuando yo subo, mi mamá me indica, mira, ya Ichel, mi hija, dio a luz. Claro, fue ignorancia de mi mamá en ese momento, eso fueron sus palabras. El proceso fue como un parto normal, pero sin el llanto que anuncia una vida. Solo silencio. Inmediatamente me llama una de las enfermeras y me dice, mamá de Ichel, por favor pasa y ayúdala a que se duche. Efectivamente ayudé a mi hija a ducharse y le dije que si sentía algún dolor, o sea, lo normal. Y ella me dice, bueno, sí, normal, pero estoy bien. Según relató la madre,
La doctora no llenó el acta de defunción, un acto obligatorio, generando dudas incluso en el médico forense. La señora de archivo, una señora bastante mayor, indicándome que por favor buscara al forense, porque la doctora que atendió la expulsión del óbito no sabía llenar el acta de defunción del óbito, ¿sabe? Que no sabía llenarlo. El forense apareció aproximadamente como a las 12. Cuando logramos verlo, yo le muestro el documento, el informe, y él lo que hace es decirme, pero esto no lo lleno yo, el acta de defunción. Esto lo tiene que llenar es la doctora, que es la que está recibiendo el óbito. Pero había algo peor. No se realizó un legrado o curetaje, como se conoce comúnmente. Tampoco recibió antibióticos. Una omisión peligrosa que eleva el riesgo de retener restos fetales. Cuando yo subo, mi mamá me indica de que isquia, a la niña no le han hecho un curetaje e incluso no le han colocado ningún antibiótico. Yo paso, porque al área que está restringida de ellos, cuando yo hablo y pregunto que cuál de todos esos doctores que estaban ahí reunidos, era aproximadamente 8 doctores que estaban en ese momento. Primero me mandaron a sacar y yo le dije no voy a salir, porque yo quiero saber de cuál de todos estos doctores que están aquí de guardia fue el que atendió el parto. ¿Cómo es posible que mi hija haya expulsado a la bebé a las 9 de la mañana y son las 12:30 del mediodía y no le hayan colocado ningún antibiótico ni tampoco le hayan hecho un curetaje? La expulsión ocurrió a las 9 de la mañana y pasaron horas sin respuesta de la doctora. Alegó estar atendiendo una emergencia, pero ese retraso tendría consecuencias devastadoras. La doctora me indica de que la van a tener que meter nuevamente, ingresar al quirófano, porque resulta ser que el útero no cerraba. Me dice la doctora, necesitamos donantes de sangre. Y tu hija es tipo ORH negativo. En ese momento que me están tratando de colocar la aguja para hacer la transfusión de sangre, vuelve a bajar la doctora y me dice, sube porque necesito una autorización tuya y es urgente. Y yo le digo, ¿cuál es la emergencia? Vamos a subir. Ella me da un informe, ¿verdad?, para que yo firmara y autorizara para que le hicieran una esterectomía a mi hija. Ishela estuvo complicada desde el mediodía, pero la familia no lo supo hasta que el encargado del banco de sangre decidió decirles la verdad. Él me dice, ¿quieres que te confiese algo? Y yo, ¿qué? Ya este caso, desde un principio, desde las 12 del mediodía, ya me lo vienen avisando. Y yo le digo, ¿cómo así? Sí, porque ella se les empezó a complicar a partir de las 12 del mediodía. La joven presentó problemas respiratorios y complicaciones graves. Los médicos atribuían su delicado estado de salud a las transfusiones que había recibido. Ella me dice, mamá, mira lo que me sacaron. Y yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, el útero. Porque ella le dio con el pie. Y yo, ok. O sea, para no ponerla a ella nerviosa. Y en el brazo, ella me dice, mami, estoy escupiendo sangre con espuma. Cuando ella me lo muestra, vuelvo a preguntar y me dicen, no, eso es por lo de la transfusión de sangre, quédese tranquila. En la siguiente parte del programa sabremos cómo la salud de la joven se deterioró ya de forma irreversible. Ya regresamos.
Mientras su hija seguía hospitalizada, Isquia vivía entre la angustia y una esperanza que se desvanecía lentamente. E incluso me dijeron, mira, tráele un juguito, tráele un sándwich para que ella se vaya recuperando poco a poco. Y yo, ok, perfecto. Que me pareció extraño, porque normalmente cuando hacen una operación no te mandan a comer ni te mandan a tomar ninguna bebida, e incluso solamente mojar un poco los labios. Como si el dolor no fuera suficiente, su hija mayor embarazada de 7 meses entró en trabajo de parto y al mismo tiempo las noticias sobre Ishel eran devastadoras. Como a las 8 de la mañana apareció un doctor que de verdad que en los 2 días que estuvimos ahí internados con mi hija, nunca lo habíamos visto. El doctor llegó diciendo que le iban a provocar el coma inducido, mientras que yo tenía a una en trabajo de parto en el otro hospital. A esta me le estaban provocando el coma inducido. La joven debía ser trasladada a otro centro médico. No había insumos suficientes para atenderla. Su estado se agravaba cada minuto. Y uno de los doctores sale con su cara muy lavada y me dice, bueno, la ventaja de ella es que tiene 21 años, no va a tener útero, pero podría hablar con una de sus hermanas para que le alquile el vientre. O sea, tú me dirás. Se trasladó al otro centro hospitalario, disculpa. Y cuando llegamos allá, la doctora me habló claro. Me dijo, mira, a mí no me mandaron a nadie enfermo. Y te lo estoy diciendo con total sinceridad. Me mandaron a alguien crítico. Si tu hija se nos levanta aquí es por una obra de Dios, un milagro, porque nos los mandaron crítica. A los 2 días me dice la doctora que había que empezarle a hacer diálisis. Ya intubada, Ishel respondió a la voz de su madre abriendo los ojos. La sometieron a diálisis, incluso llevaron una máquina de rayos X hasta su habitación. Lo único que me dijeron fue que se estaba infectando. O sea, que ella la mandaron fue infectada. Entonces, es como yo siempre me puse a analizar, ¿sabe? Ellos no podían decir totalmente, pero sí me decían, mira, está bastante crítica. Había momentos que ella despertaba bien, había momentos que no, se recaía mucho. Incluso la tuvieron que amarrar porque ella quería quitarse toda la manguera, desintubarse, ¿sabe? La desesperación. El 27 de marzo sufrió un infarto y la reanimaron. Pero el 1 de abril, un nuevo evento cardíaco casi le quita la vida. 45 minutos de lucha desesperada por parte de los médicos la regresaron, pero estaba muy débil. Cuando le hacen la limpieza para yo poder entrar y hablar con ella, mis palabras fueron, hija, vete tranquila, no sufras y vete tranquila que yo no voy a sufrir más. En ese momento mi hija botó un chorro de sangre y me mandaron a salir para que no la viera, pues. Y yo de lo más tranquila, ahora es que lloro, porque ahora es que yo lloro, pero en ese momento, mira, fue fuerza. Su madre no soportaba verla así. Por su mente pasó que la durmieran, ya que el dolor era insoportable. Era tanta desesperación que ella, cuando trataba de hablar, que no podía porque estaba intubada, tenía la boca totalmente de llaga. Pero antes de verla sufrir, mira, lastimosamente, ¿sabes? Y aparte de que iba a quedar pegada a una máquina de diálisis,
iba a quedar pegada en una máquina de Pleurobat, porque también se le colocó un Pleurobat. De ver a su hermana con su hijo, o sea, iba a ser otro dolor más para ella. La madrugada del 2 de abril, tras un segundo ataque al corazón, Ichel falleció. Y la doctora me sentó, bueno, me relajaron, me dieron café, me explicaron, mira, esta pantallita te indica la saturación, te indica los latidos del corazón. Cuando tú veas que se paraliza es porque ya se nos fue, ya no podemos más. O sea, ya está lista. El médico tiene que ser un buen educador. El médico tiene que saber explicarse, educar y hacer entender el mensaje a su paciente. Eso hay que hacerlo. Tenemos que ser más en ese aspecto empáticos, humanos y educar. Claro, yo veía la máquina y agarraba a la niña y le hablaba lo típico. Y cuando yo veo que el corazón se paraliza totalmente, la doctora me abrazó, la doctora, y me dice, ya, se nos fue. Ah, bueno, subió mi yerno y subió el papá de mi yerno. Subieron los tres, estuvimos ahí presentes cuando ella se fue terrenalmente, pues. Y entonces la doctora me abrazó y me dijo, ya. Y yo le decía, no, doctora, pero es que todavía sigue respirando, ¿sabes? Sigue respirando. Y me dice, no, esa es la máquina. Esa es la máquina que es la que mantiene, pero ya se nos fue la niña, bueno, mi hija. Y eso fue el 2 de abril en la madrugada. Una madre que acompañó a su hija hasta su último aliento y solo quedó el silencio de una pérdida. En la siguiente parte conoceremos cómo Isquia intenta vivir con la ausencia. Pese al vacío, Isquia encontró refugio en su fe. Cree que su hija está en un lugar mejor y se aferra a ese consuelo. Coloco mi corazón de piedra, ¿sabes? Trato de tragarme las lágrimas, ser fuerte porque hay que continuar. Tengo 2 hijos, tengo un nieto. Y a pesar de que ella se me va, me nace el nieto. Entonces, cuando yo siento esa tristeza, llamo a mi hija, la mayor, le hago una videollamada para ver al niño. Y, o sea, se me pasa. Y sí, hablo mucho con Dios a solas. Aún así, como madre siente culpa. Su instinto le dice que debió protegerla y esa sensación la persigue. Y te soy sincera, y mis hijos lo saben, que mi niña, porque así, Chichi, era mi consentida. Era la que más se parecía a mí físicamente, su forma de decir. De mis 3 hijos, la única que sacó hasta el tipo de sangre fue ella. Ella quiso denunciar, pero luego desistió. El dolor era tanto que prefirió olvidar toda lucha legal. Yo dije, no, que sea Dios el que tome sus riendas y, o sea, ya. Y por eso yo no continué con el tema de la denuncia. Hay que jerarquizar las situaciones, los roles deben ser cumplidos correctamente. Tú eres el médico, tú eres el profesor, tú eres el paciente. Por lo tanto, tú tienes que buscar la ayuda correcta, tú tienes que educarte, prepararte para poder dar la ayuda pertinente que esta persona requiere. Tienes que aprender a interpretar cada cosa que te dice, cada síntoma que te menciona, y ahí entra otra cosa más, la empatía.
la humanidad que tengas para poderte tomar el tiempo de interpretar lo que esa persona te está diciendo, y en base a tu educación como médico vas a poder llegar definitivamente al diagnóstico que necesitas para que esa persona pueda, como te lo dije al principio, lograr tu objetivo, que es que ella recupere su salud, o en el caso del embarazo podamos lograr una mujer que salga con su bebé a su casa. Que se escuche, ¿sabe? De que están pasando tantas cosas en la parte médica, de que hay niñas que entran dando a luz, se provoca una mala praxis, no hay humanidad con estos doctores, porque no hay humanidad, de verdad que no. Yo creo que lo que necesita esta madre es respuestas, y las respuestas solamente las puedes dar a través de conocer realmente los hechos. Si pudiera ella tener una respuesta, eso le va a dar paz, porque yo te aseguro que ella tiene que haber sido atendida, fue atendida, pero aquí también, si tú puedes lograr tenerte un minuto de tu tiempo como institución hospitalaria, como médico, para poder dar respuestas, ahí es donde está la paz, porque al final, ¿qué te acabo de decir? Es educarla a ella también. Ella va a saber qué fue lo que pasó, porque si una persona no médico, vamos a poner simplemente eso, ella se va a hacer todas las suposiciones que pueda, posibles, porque ella simplemente va a estar pensando en base a lo que ella cree que pudo haber pasado. Hoy envía un mensaje a los médicos de Venezuela para recordar que en cada consulta hay una vida y un corazón que teme. La empatía es parte del tratamiento. Un poco más de humanidad, ¿sabe? Porque si tú estás con una vocación de ayudar a un ser humano, no es que te utilicen y te aparten porque no eres ningún animal, o sea, ni un animal, tampoco se trata así. Porque no, porque siente también, le duele. Actualmente Isquia ya no busca respuestas. Solo abraza la certeza de que el lazo con su hija es eterno. Un hilo invisible que le permite coexistir con su dolor y seguir adelante. Esa página nunca va a pasar, ¿sabe? Esa página nunca va a pasar porque es un dolor. Es algo que salió de ti, es algo que lo viviste durante 9 meses, algo que es tuyo. O sea, esa página nunca va a pasar. Sí, uno aprende a vivir con ese dolor, poco, pero uno aprende a vivir. Dios me ha dado esa fortaleza, pues. Es eso, que hablo es con Él. Hablo con Él y le pido perdón, vuelvo a hablar nuevamente con Él, vuelvo a pedirle perdón. Como todos hijos cometemos tantos errores y siempre caemos en lo mismo. Pero como que me habla y me dice, tranquila, quédate tranquila. Trato de no pensar para no hacerme daño a mí misma, ni sentí ese dolor. Esta noche hemos sido testigos de 2 historias profundas que nos recuerdan que la salud es un acto de fe, un espacio donde la confianza se entrega y donde la responsabilidad médica no puede fallar. Así llegamos al final de Rostros del Crimen por el día de hoy. Los invitamos a seguirnos e interactuar con nosotros a través del Instagram RostrosDLC. Mi cuenta personal, Omar RostrosDLC. Para contactarse conmigo lo pueden hacer a través de mi Instagram. Soy Davis Ramírez. Nos vemos la próxima semana, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los Rostros del Crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan.
calla en el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas y ahora unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.